sectores como el Museo Nacional de Bellas Artes, lo que era el CCK, el Centro Cultural Kirchner, Tecnópolis. Bueno, vamos a hablar de esto y de cuál es el alcance con Nicolás Rodríguez Sá, que es delegado general de la Junta Interna de ATE en Cultura. Hola Nicolás, Ignacio y Rocío te saludamos por acá. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Buenos días. Hola Ignacio, hola Rocío, acá estamos. Bueno, gracias por el tiempo. me imagino que ya organizados y viendo la forma de detener, ¿no?, el impacto de esta decisión del gobierno nacional. Primero contanos qué es lo que dispone y cuáles son las consecuencias para estos sectores de la cultura. Sí, bueno, ustedes bien lo decían, señalando solo el Instituto del Teatro, pero en realidad ayer uno casi mega decreto presidencial y el otro también, incluido muchos organismos de cultura, le quitan autonomía a muchos de los organismos autónomos o desconcentrados, Sí. de la Secretaría de Cultura de la Nación, que creados por ley, que que tenían, sin bien en la órbita de la Secretaría de Cultura, con una decisión muy importante del secretario, poniendo a sus presidentes, en algún caso, como la CONAVIP, o al director, como en el caso del Instituto del Teatro, el director ejecutivo, pero mediando todo con representantes federales del sector y de las provincias, en ambos casos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, lo que se hace, y además creados por ley, y además con asignaciones específicas, que eso no se cayó, con asignaciones específicas en cuanto a su presupuesto, se recauda de los consumos culturales, y específicamente la ley dice que tienen que ser destinados al presupuesto de esos institutos, en la CONAVIP o en este caso el Instituto del Teatro. Entonces, lo que hacen en este mega decreto es degradarlos, pasar en lo que es claramente una lógica ya de este gobierno, a tener un orden político-cultural centralizado en el Secretario de Cultura, y quitarle el carácter federal a los directorios o consejos o consejos de dirección en los diferentes casos, estableciendo figuras que suplirían esos casos, pero ad honorem, y con mucho menos miembros, ¿no? Con lo cual, yo no voy a defender nunca el rol de ningún director ni nada, porque aparte no son trabajadores y demás, pero está claro que es difícil que se concentren en la política cultural de ese determinado instituto si no se le otorga, o si no se lo tiene en cuenta como su tarea como tal. Pero a nosotros lo que más nos preocupa, en este caso, además de que se degradó, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que es un organismo de 155 años creado por Sarmiento, y que no es una biblioteca popular, pero sí garantiza las políticas públicas de subsidios y de desarrollos culturales y bibliotecológicos para las más de 1.500 bibliotecas populares de todo el país. Nos llama mucho la atención porque esta decisión, cuando el mismo secretario se jacta y se llena la boca diciendo que trabaja muy bien y que es un organismo muy importante, y llamamos la atención acerca de la inestabilidad de sus trabajadores, con lo cual y lo mismo el Instituto del Teatro. El Instituto del Teatro es un organismo creado por la ley del teatro, podrá llegar a tener algunas cuestiones a corregir y demás, pero no a atacarlo de esta manera, y a degradarlo, convertirlo en una dirección nacional. Lo que parecería simplemente un acto de cambio de ravioles, en realidad es una medida muy fuerte que lo que tiende es a quitar autonomía, cercenar el carácter federal y marcar una discrecionalidad en cuanto a la política cultural del Secretario de Cultura. Eso es una discusión que hay que dar con el sector, que ya está sucediendo, que los diferentes actores culturales, y que nuestra propuesta es que la demos en conjunto, pero nosotros sí queremos marcar la necesidad de que no se toquen a los trabajadores, de que ninguno de los organismos que está funcionando como tales puede funcionar con menos trabajadores. Necesitamos más trabajadores para que de verdad las leyes pertinentes se cumplan, y para que llegue hasta el último rincón del país la política cultural necesaria para que funcione. ¿Ya hubo Pero despidos o no, Nicolás? Hubo despidos, sí,
en general en la Secretaría de Cultura viene habiendo, y y desde mediados del año pasado lo que hay es despidos por goteo, que tienen que ver, ellos aducen con la falta de asistencia y demás, que no es el caso en realidad muchas veces, pero lo que hay es, además, es un ataque al empleo público en general con respecto al salario. Entonces los compañeros se terminan yendo. Si no te despiden, te vas. Es un despido indirecto que te vas porque son paritarias del 1%, son paritarias completamente a la baja y el empleo público completamente desprestigiado, ¿no? Pero permítanme señalar la importancia también de los decretos, porque si bien el INT no desaparece, la CONAVIR no desaparece, lo del Museo Nacional de Bellas Artes, lo de Tecnópolis y lo del CCK, es algo que en realidad ya eran organismos desconcentrados, con lo cual lo que se hace simplemente es un movimiento de tablero. Sí llamamos no tiene mucha importancia, en realidad, puede llegar a afectar el organigrama en algunos de esos organismos. Sí llamamos la atención en el Museo Nacional de Bellas Artes de lo que señalaron en cuanto a la reserva, al acervo, a la reserva que la quieren trasladar, al patrimonio que lo quieren trasladar a Tecnópolis, las reservas, que saben que es el museo, por lo general los museos tienen una capacidad expositiva de un porcentaje menor al 10% del acervo que tienen, con lo cual las reservas de los museos son mucho más grandes, son muy grandes, y el Museo Nacional de Bellas Artes es uno de los museos de referencia además. Entonces están diciendo que van a trasladar la reserva a Tecnópolis y liberar espacio en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es un hecho interesante que liberen espacio para poder exponer más, pero nosotros llamamos la atención acerca de la necesidad de llamar la atención a eso, de que corren peligro las obras y el patrimonio de todos los argentinos, y que muestren cómo deben ser, cuáles son los planes de seguridad, qué va a pasar con los trabajadores y todo, porque eso llamó la atención a eso. Perfecto. Pero nosotros queremos llamar también la atención acerca de los institutos que cierran, ¿no? Porque estos dos decretos, además, y lo más grave es que cierran institutos, fusionan institutos, el Rosas y el Irigoyen lo fusionan y crean un instituto de los próceres y demás, que todavía no sabemos cómo va a funcionar, pero cierran el browniano, el newberiano y el belgraniano. Bien. Bueno, Nicolás, vamos a estar atentos a todo lo que pase, a la lucha también que ustedes están dando ahí. Te agradecemos por esta comunicación. No, yo les agradezco a ustedes, y sí señalar esto, el cierre del Instituto Perón. Hoy estamos haciendo un locro acá, un loco patrio acá en el instituto, a las 12, así que los que puedan y lleguen a escuchar, que vengan, que eso también es un hecho muy grave, ¿no? Pero bueno, eso. Bueno, gracias. Hecha la invitación entonces para hoy allí en el Instituto Perón. Hasta la próxima, Nicolás. Gracias. Hasta la próxima, muchas gracias. Nicolás Rodríguez Sá, delegado general de la Junta Interna de ATE en Cultura. Mucha preocupación en el sector de la cultura por este decreto que afecta a diferentes organismos de la cultura. Sí, intentaremos traer a alguien del Instituto Nacional del Teatro para que explique concretamente, ¿no?, qué significan estos cambios para un organismo que